Listo, hermanos. Ok. Me gusto verlos, hermanos. Muchas gracias por mantenerse, como dice el estudio, firmes en la fe, por mantenerse constantes. Les agradezco de verdad de la paciencia que me han tenido para su, no sé si buena noticia o mala noticia, ¿verdad? Pero la siguiente sección de estudio, aquí termina lo que es el tema, con el tema de la salvación, terminamos el bloque uno. Ustedes el siguiente domingo pasarían al bloque 2 y lo van a tomar conmigo en lo que ajustamos ahí algunas cosas. Yo continuaría siendo el que les dé la siguiente bloque y ya les explicaría a los que les faltaron algunas lecciones de la clase uno cómo se van a organizar, porque lo va a dar otro hermano, ahora la clase uno. Entonces ya yo les avisaría por el WhatsApp quiénes faltan, quiénes pueden... Obviamente los que no faltaron ninguna clase, por default pasan al siguiente bloque. Y ya vería los que tienen algunas faltas. Gabriel me confirmaría quiénes pueden, a pesar de que les falte una o dos lecciones, puedan continuar. La mayoría se han mantenido constantes, no han faltado ninguna clase. Algunos por motivos del internet, de cuestiones de la aplicación, no pudieron continuar. Sin embargo, pues eso ya se va a ver, ¿verdad? Caso por caso. Entonces, si pueden ir abriendo su material, pluma, papel y lápiz y una actitud enseñable, hermanos, que el Espíritu Santo nos hable a través de este estudio. El tema es la salvación. Y si pueden asentar con la cabeza, si alcanzan a ver, uh, si alcanzan a ver estas, aquí está. No sé si alcanzan a ver estas tarjetitas. Sí. Amén, gracias. ¿Me pueden decir, ahí si quieren prender su micrófono rápidamente cuando me digan cuál de las dos es más grande? ¿Cuál de las dos es más grande? ¿La roja? La roja. Amén. Amén. ¿Pueden confirmar y volver a apagar? Ok. La roja. La mayoría me dijo la roja, ¿no? Perfecto. Sí. Ahora, ¿cuál es más grande, hermanos? Están iguales, hermano. Ah, no, perdón. ¿Cuál es más grande? A ver, muestra, hermano. ¿Levantarás un poquito más? ¿Ahí la ven? No, pues la negra. Bueno, de hecho es verde, pero por la cámara ahora no se ve bien. ¿Y ahora? No, pues se me hace que están iguales porque la pones en diferentes. Amén, hermanos. Bueno, depende de dónde la ponga. Amén. Depende de la posición en la cámara, se ve la diferencia. Depende de cómo la vemos. Amén, hermanos. Ya pueden apagar su micrófono. Esto es nada más para demostrar lo falible que es nuestra mente. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Nuestra mente nos engaña con algo tan sencillo como dos colores. Estos son color verde y rojo. No hice magia, no soy mago. Es una ilusión óptica. Y así como es fácil engañar a nuestro cerebro con dos colores sencillos. Rápidamente, estos son unos recursos evangelísticos que uso a veces cuando salgo a compartir a la calle. Los tomé de Living Waters, si lo pueden escribir en sus notas, se llama Aguas Vivas. Ellos tienen mucho material evangelístico y este recurso sirve para enseñarle a la gente que muchas veces lo que creímos mucho tiempo, nuestra mente nos ha engañado. Hemos creído que todos somos hijos de Dios, que todos vamos al cielo, que, que hay muchas maneras de llegar a Dios. Así como de esta manera hemos visto que nuestra mente nos ha engañado con algo tan sencillo, dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, no podemos dejarnos engañar, hermanos, y nuestro recurso, nuestro mayor recurso que Dios nos ha dejado es la Biblia. La Biblia es nuestro estándar, nuestro estándar de fe, donde nosotros pasamos por este filtro todo lo que escuchamos. Tenemos que pasar por la palabra de Dios, todo lo que el hombre nos dice,
lo que la tele nos dice, todo lo que vemos, hermanos. Entonces, para no ser engañados, hay que mantenernos en la palabra. Que de hecho, si ven en su material, es el siguiente tema, la palabra de Dios. Bien, el tema que vamos a ver hoy se llama la salvación. Hermano Andrés, ¿me ayuda a leer la definición, por favor? Amén, hermano. Gracias. La definición. El diccionario define como Perdón, es que Amén. se oía mucho el micrófono de mi esposa. Sí, gracias. El diccionario la define como liberación de un daño o un obstáculo. Tu llegada fue mi salvación. Dice consecución de la gloria y bienaventuranza eternas. Amén, gracias, hermano. Entonces dice ahí, liberación de un peligro. Permítame, tengo muy... Liberación de un peligro. El tema de la salvación es un mensaje de las buenas nuevas, ¿no? Pero, ¿qué sentido tienen las buenas nuevas si no entendemos las malas? O sea, ¿qué sentido tienen las buenas noticias si no nos hemos dado cuenta de las malas noticias? Si vas al doctor y el doctor te dice, oiga, ya tenemos la cura para el cáncer, por favor venga a ponérsela. Cura para el cáncer, yo no vine a verme algo del cáncer, yo ni siquiera tengo cáncer, yo vine aquí por una gripa. Bueno, sí, pero es que usted no sabía que usted tiene cáncer. ¿Qué? Necesito yo los datos, necesito que usted me muestre que yo tenía cáncer. Porque para mí no tiene sentido ponerme una vacuna contra el cáncer si yo no la tengo. Bueno, en la clase pasada vimos que todos hemos nacido con esa enfermedad que se llama pecado. Y si no entendemos las malas noticias, que es que todos somos pecadores y que todos merecíamos la paga del infierno, el mensaje del Evangelio, que son las buenas nuevas, no va a tener mucho sentido. La palabra evangelista no la usó por primera vez Jesús. Esa era una palabra usada en el tiempo antiguo. Y les recomiendo, hermanos, si están haciendo notas, si tienen hojas, porque de verdad no es tan importante lo que yo digo, sino lo que ustedes recuerdan sobre lo que se dijo en la clase, y a veces cuando ustedes retoman, recordar con sus propias palabras lo que escribieron, de verdad les sirve mucho para volver a retomar las cosas importantes. Les decía, el evangelista en el tiempo antiguo era uno de los enviados. Había guerreros, había médicos, había personas que hacían las tiendas, había diferentes ministerios, si se puede decir así, cuando iban a la guerra a los pueblos. Pero había uno que se le llamaba el evangelista, y cuya única tarea cuando los pueblos iban a la guerra y este pueblo ganaba, este evangelista tenía que regresar a su pueblo a decirles a todos, hemos ganado, ganamos la batalla. La tarea del evangelista era regresar a su pueblo, anunciar las buenas nuevas, de que habían ganado la batalla. Y esa misma palabra es la que usó Jesucristo. Nosotros hemos sido llamados a predicar las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? De que ganamos, no por nosotros, sino porque alguien más ya ganó, pero nosotros venimos a decirle al mundo, las buenas nuevas son que ya no hay nada que hacer, que ya hemos ganado la batalla, o sea, que Cristo la ganó por nosotros. Entonces, Cristo, cuando estuvo presente en la tierra, habló muchas más veces. Si ustedes cuentan cuántas veces habló Cristo del cielo y cuántas veces habló Cristo del infierno, vamos a notar que Cristo habló muchas más veces del infierno que del cielo, porque su mensaje era un mensaje urgente. Él venía a salvarnos. Lamentablemente hay muchas religiones que le tienen tanto miedo al infierno que deciden no hablar de ellas. Otros incluso lo han quitado de su traducción, como los testigos de Jehová. Niegan que el infierno exista. Entonces, la pregunta es, ¿de qué nos vino a salvar Cristo? Bueno, claro que nos vino a salvar del pecado, pero
Yo he platicado con algunos de ellos. ¿Y de qué me vino a salvar? Bueno, es que si tú morías en tus pecados. Bueno, ¿y eso qué significa? Que pues si tú morías te vas a quedar dormido por la eternidad. Bueno, quedarme dormido por la eternidad no es un castigo, hermanos. Yo, si me dieran a escoger, pues yo preferiría quedarme dormido, ¿no? Ni siquiera saber. Pero no. Después de morir no se acaba todo, hermanos. Después de morir inicia un periodo de eternidad que ya sea que vamos a pasar en el cielo o en el infierno. Entonces el tema de la salvación es el tema más importante del Evangelio, que lo vamos a ver en el inciso B. Hermana Celia, ¿me ayuda con la definición B, el regalo de Dios, los 2 versículos? Por favor. Juan 3:16. Bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 6:23. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, gracias. Si recuerdan la historia que leímos la clase pasada de que pues va muy acorde con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Donde este hombre, su hijo, es la única alternativa que había para salvarse porque todos ya estaban contaminados. Solo había uno cuya sangre era perfecta, que era el Hijo de Dios, el cual dice que de tal manera nos amó, que dio a su Hijo. ¿Y cuál fue el motivo? Para que todo aquel que en Él cree, o sea, la restricción aquí es creer en Él, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Vimos cuál era la paga en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Por haber pecado todos, ya nos ganamos ese salario de la muerte, todos. Más la dádiva, o sea, nosotros nos habíamos ganado muerte, pero Él nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo es que somos salvos? Hermano Benjamín, ¿me ayuda con el primer versículo de Efesios? Luébano. Ok, sí. Gracias. Efesios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Amén, gracias. Entonces ya vimos que lo hemos visto desde la primera clase. No hicimos nada para ganar nuestra salvación, no podemos hacer nada de hecho. Y nos dice este versículo que es por la gracia de Dios. ¿Por medio de cuál? De la fe. Recordábamos esa tubería que hay en nuestro baño, ¿no? La fe y la gracia actúan juntos. Dice que por medio de la fe. La fe es el medio por el cual se mueve la gracia de Dios. Y aún así dice que esta fe que tenemos no es de nosotros, porque la gracia que Él nos da es un don de Dios y que no es por obras, para que nadie pueda ser glorificado cuando esté en su presencia y decir, bueno, yo me he salvado porque hice esto y aquello. Segunda de Corintios 1:10 dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, hermanos. O sea, nuestra confianza, de verdad, nuestra confianza debe estar en Él. En estos tiempos, el Señor de antemano ha decidido cuándo vamos a su presencia y no vamos a poder hacer nada por aplazar o atrasar un minuto más de vida, hermanos. Podemos decir, ok, yo me siento muy sano, pero hay cuánta gente no se muere saliendo del baño, se resbala, se cae, se pega en la cabeza. Entonces, de verdad, dice, nuestra confianza va a estar en Él porque Él ha decidido, Él decide en qué momento Él nos llama a cuentas, a su presencia. Nuestra tarea es orar, poner toda nuestra fe en Él, confiar en que Él es nuestro sustento. Y dice el inciso de fe para ser salvos. Hermano Gustavo, ¿me podría ayudar por favor con el Romanos 10, 9 al 10? 10 y 13, perdón. Romanos 10, 9, 10 y 13. Sí, gracias. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén, gracias. Yo no sé si bueno, puesto que la mayoría ha visto el cerro que está aquí en Tijuana que dice Jesucristo es Dios. Yo creo que todos lo hemos visto. La gente de transporte público, testigos de Jehová, cristianos, ateos, todo el mundo ha visto ese cerro. Pero la pregunta es, ¿de verdad entienden qué significa eso? La pregunta es, ¿de verdad en su corazón han creído que Jesús es el Señor? Dice Romanos 19 al 10 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Pero en aquel tiempo, hermanos, en aquel tiempo, confesar que Jesús era el Señor era firmar tu sentencia de muerte. No era como hoy a la ligera. Bueno, yo digo que Jesús es el Señor. Todo el mundo hoy dice que Jesús es el Señor. Todo el mundo. Pero en aquel tiempo, hermanos, cuando el César pasaba por algún lugar, las personas tenían que cuadrarse y decir, el César es el Señor. El César es el Señor. Cada persona debía confesar que el César era el Señor. Entonces, cuando tú decías, Jesucristo es el Señor, por ende estabas diciendo que el César no era tu Señor. Y Pablo les dice a los romanos que para ser salvos necesitaban confesar que Cristo era el Señor. Eso daba una evidencia fidedigna de que esa persona no lo estaba diciendo a la ligera. O sea, verdaderamente confesar con tu boca que Jesús era el Señor era negar que César era el Señor. La pregunta es, hoy en día, ¿creemos verdaderamente que Cristo es nuestro único Señor o tenemos más señores? Ya sea nuestro dinero, ya sea el carro, ya sea algunos santos, algunos líderes. Si Cristo no es nuestro Señor, si no confesamos y lo creemos en nuestro corazón, no podremos ser salvos. Necesitamos poner toda nuestra confianza en Dios y creer como aquellos hermanos del tiempo de Pablo, que no nos importa, hermanos, qué suceda hoy en día, Cristo es nuestro Señor. Que hoy en día pudieran, y eso es algo que está en el Apocalipsis, tal vez no lo, por fe, creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación, pero ¿qué pasaría si hoy en día tocan a tu puerta para preguntarte quién es el Señor? Y tú dices, bueno, Cristo es mi Señor. Bueno, sáquenlos a todos. ¿Tiene que negar a Jesús o cuello? Verdaderamente hoy no necesitamos hacer eso. ¿Cuántas veces tuvimos la oportunidad y la tenemos todavía? Primeramente Dios, cuando esto acabe, esto del virus, que esperemos que pase, tenemos la oportunidad de proclamar al mundo que Jesús es el Señor. Tenemos la oportunidad de decir, Cristo es el Señor. No hay una ley ahorita que nos... Antes de este virus no había una ley que nos prohibiera salir a predicar, salir a decirle al mundo que Jesús era el Señor. Pero hoy en día nos preocupa mucho lo que el hombre opine de nosotros, que podemos llegar incluso a negar que Cristo es el Señor. Por eso no tomamos muy en serio cuando el pastor dice, bueno, pasen, confiesen a Cristo en su corazón. Las personas tenemos que confesar de nuestros labios y nuestro corazón que Jesús es el Señor, porque con el corazón se cree para justicia. Pues yo puedo decir, bueno, que Cristo es el Señor, pero no lo creo en mi corazón, hermano, eso solo el Señor lo sabe. Dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, hermanos. Hasta ahorita no he conocido, ni nunca vamos a conocer a alguien que haya puesto en su fe en Cristo Jesús, que haya invocado el nombre de Jesús y que Jesús lo haya rechazado, hermanos. Eso nunca lo van a ver. Nosotros como hombres podemos un día estar de buenas, un día de malas. ¿Sabes qué? Ahorita no me hables, pero Cristo no. O sea, el que invoca el nombre del Señor, el que pone su fe en él, Cristo nunca lo ha rechazado ni lo va a rechazar. Entonces, el nombre de Jesús, hermanos, es muy, muy importante. Y lo vemos en Hechos 4:12. Dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Perdón. Nunca van a escuchar que la gente diga, válgame Buda, o oh, por Mahoma, o cuando se machuca un dedo, nunca dicen, ay, por la
por otros dioses, ¿no? Siempre es, ya sea en inglés, en todos los lugares donde ustedes vean, es, oh Jesus, o Jesús, o válgame Dios. ¿Por qué? Porque es el único nombre que el enemigo quiere blasfemar. Porque es un nombre que se ha dado a los hombres, es el único, no hay otro nombre, no hay otro intercesor, no hay otra manera. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. Y esto es consecuente con Juan 14:6, que dice Cristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie puede venir. Fíjense cómo él lo dice. Él no dice nadie va, no dice él nadie viene. Chequen su traducción en Reina Valera, dice él nadie viene. ¿Por qué dices nadie viene bueno, él no está diciendo nadie va al Padre, dice nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, el único nombre bajo el cual los demonios tiemblan, el único nombre bajo el cual tenemos salvación, el único nombre que se nos mandó a clamar es el de Cristo Jesús. Ese es el nombre que conocemos, que significa Jehová salva. ¿Okay? Entonces, inciso E dice proceso. Isaías 45:22 dice Isaías, vean lo que dijo Isaías hace más de, bueno, desde a partir de ahora más de 3000 años, ¿no? Pero en aquel tiempo Isaías dijo, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy Dios y no hay más. Isaías decía que para ser salvos teníamos que mirar a Cristo. Recuerdan que Cristo mismo dijo que así como la serpiente fue levantada en el tiempo de Moisés, así iba a ser levantado el Hijo de Dios. Cuando Moisés, recuerdan, el pueblo de Israel siempre estaba quejándose de todo, que tenemos hambre, Dios les mandaba maná, que tenemos frío, Dios les mandaba una llama de fuego, que tenemos calor, Dios les mandaba una nube. Entonces el pueblo de Dios se la pasó quejándose tanto, hermanos, que a veces somos como ese pueblo de Israel, ¿no? Nos la pasamos quejándonos con Dios, esto no me gusta, hoy no quiero comer esto. Y el Señor les mandó serpientes ardientes, o sea, serpientes venenosas. Pero el propósito era este, hermanos. El propósito era mostrar el cuadro de Cristo. Les dijo a Moisés, levántate una serpiente de bronce y cualquiera que sea picado tiene que voltear a ver esa serpiente y será sanado. Ahora, ¿en verdad esa serpiente, la imagen de esa serpiente tenía poder? No. Lo que tenía poder era haber creído en las palabras de Moisés, de que al mirar a los ojos a la serpiente se iban a salvar. Dios iba a salvarlos por medio de la obediencia, de que al mirar la serpiente no tenían que subir un cerro, no tenían que ir de rodillas, simplemente volteen a ver a la serpiente que fue levantada y ustedes serán sanados. Esa era la única condición, volteen a ver. Y vemos al pueblo de Israel, muchos no creían, pero imagínense, si le picaba uno de sus hijos, tú casi lo obligabas a que volteara a ver a esa serpiente para que se salvara. Porque la promesa era, el que viera los ojos a la serpiente se salvaría por el veneno. Entonces, Cristo usó ese pasaje y dijo, así como la serpiente fue levantada, así será levantado el Hijo de Dios. La serpiente, hermanos, es algo repugnante para Israel, para el pueblo judío. Ellos eso no lo tienen en su dieta. Incluso los chinos, la teoría que hay de este virus es que de la serpiente pasó al murciélago y del murciélago al hombre. Bueno, la serpiente es un animal inmundo. Inmundo, hermanos. Tan solo ver una serpiente, creer que por ver una serpiente te vas a salvar era algo repugnante. Bueno, así de repugnante era que un hombre muriera en un madero, hermanos. Y más un hombre judío. Este castigo que los romanos dieron era un castigo romano. No era una manera de matar a la gente de los judíos. Y dice que Cristo por nosotros se hizo pecado. Ante nuestros ojos, Él fue repugnante a los judíos, hermanos. Ver a un hombre semidesnudo, golpeado, agonizando, ensangrentado. Eso era a los judíos algo repugnante. Así como en la serpiente de aquel tiempo, los judíos lo único que tenían que hacer era voltear a ver al Hijo de Dios clavado en la cruz para salvarse. Mirad a mí y sed salvos, les dice,
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios les estaba diciendo, hey, ese hombre que ustedes están desechando es el que tienen que voltear a ver, y hoy en día es el mismo que tenemos que voltear a ver para salvación. Entonces, la salvación, dice el material, es un regalo de Dios. Necesitamos reconocer nuestro pecado, que lo vimos, el arrepentimiento. Si tienen dudas, lo pueden retomar. El arrepentimiento, ahí aparece. El arrepentimiento es reconocer nuestro pecado. Después recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, que es tener fe, poner nuestra fe en Él. Y regocijarnos porque Dios nos ha dado vida eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, la creencia, hermanos, de que todos los hombres, de que todos los humanos van al cielo es tan antigua como el sol mismo. Desde siempre el hombre, la religión, le ha hecho creer al hombre que todos vamos al cielo, porque todos somos creación, todos somos hijos de Dios, ¿no? Dice el hombre. Ya vimos en Juan 1:12 que no todos son hijos de Dios. Lo vamos a ver más adelante de todas formas. Pero esta creencia de que todos los seres humanos van al cielo se llama como el dogma, la doctrina del universalismo. Por si lo quieren investigar después, el universalismo predica eso, que todos los hombres son salvos. Porque como Cristo murió por todos, pues todos somos salvos. Pero eso es antibíblico. Eso es totalmente antibíblico, va en contra de lo que la Biblia dice. El perdón que Dios nos ha dado, que fue un tema que ya vimos también, recuerdan el tema del perdón, es un regalo que demanda de nosotros una respuesta. Dios nos ha dado ese regalo, pero de nosotros demanda una respuesta nada más para que ese regalo sea efectivo. ¿Recuerdan el ejemplo del hombre que se estaba ahogando, ¿no? El hombre que está extraviado en el mar y está a punto de ahogarse, y pasa otro hombre en la lancha y le extiende la mano. Lo único que tiene que hacer es recibir ese regalo de que, hey, yo te puedo salvar. Lo único que tienes que hacer es creerme. Créeme que te puedo salvar. No tienes otra oportunidad. Vas a ahogarte si no lo haces. Creer y pedirle. Vayan conmigo por favor a Juan 1:12. Lo que lo encuentran. Estos son pasajes muy evangelísticos que como cristianos debemos de tener ya en la mente. Que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿están por ahí? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿qué son las dos cosas que debo hacer para llegar a ser un hijo de Dios? Creer y recibir. Porque dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad. Entonces, esas dos cosas son necesarias. ¿Qué significa creer? Pues depositar la fe en algo o en alguien, que ya vimos que ese alguien es Cristo Jesús. Entonces, recibir significa aceptar ese regalo que por gracia nos han dado. Y quisiera que hay varios temas como el tema de la gracia, la redención, la regeneración, la justicia, que por cuestión de tiempo no alcanzaré tal vez a cubrir de manera como me hubiera gustado, pero quisiera que hablemos un poquito de la gracia. Para empezar, hermanos, la gracia no tiene lógica. No tiene nada de lógica, hermanos. Les voy a leer un ejemplo para que entiendan que la gracia a nuestros ojos no tiene lógica. Dice, imaginemos que tienes un hijo de 6 años que amas entrañablemente. Un trágico día encuentras que tu hijo ha sido cruelmente asesinado. Después de una larga búsqueda, los investigadores encuentran al criminal. Tienes unas varias opciones. Si usas los medios a tu alcance para matar al asesino por el crimen, eso se llama venganza. O sea, yo tomar por mi cuenta, la justicia se llama venganza. Que Dios dice, mía es la venganza. Bueno, si te conformas con quedarte al margen y dejar que las autoridades legales se hagan cargo y realicen lo que corresponde, un juicio, una declaración de culpabilidad y una pena de muerte, eso se llama justicia. O sea, dejar que la ley haga su trabajo,
se llama justicia. Pero si tú mismo, y esto es donde no tiene lógica la gracia, si tú mismo intercedieras por la absolución del asesino, ¿cómo? O sea, yo mismo interceda por el asesino, lo perdonas completamente, lo invitas a tu casa y lo adoptas como hijo tuyo, eso se llama gracia. La gracia va más allá de la misericordia, hermanos. A veces se compara la misericordia con la gracia y aunque se parecen, en cierto sentido, son totalmente diferentes. Les pongo un ejemplo más. En la época medieval existían lo que eran los verdugos, estas personas que con un hacha cortaban la cabeza de las personas que incumplían con alguna ley del pueblo, ¿no? Supongamos que la ley dijera no pasarte el alto. El que se pase el alto, le mochamos la cabeza, ¿no? Y bueno, yo me pasé el alto, señor juez, yo me pasé el alto, pero perdóneme, ¿no? Si me cortan la cabeza, eso se llama justicia. ¿Por qué? Porque la ley dice que si yo fallo en eso, me cortan la cabeza. Eso es justicia. Pero si el verdugo me dice, te puedes ir a tu casa, no pasa nada, eso se llama misericordia. Pero si el mismo verdugo dice, no te voy a cortar la cabeza, no te voy a dar el juicio que te mereces. Es más, ven a mi casa, te adopto como mi hijo, te doy de mi pan, te reconozco públicamente como mi hijo. Eso es gracia, hermanos. La gracia nos da lo opuesto a lo que nos merecíamos. Y es lo que Dios nos ha dado. Nos merecíamos muerte y Él nos ha dado vida eterna. Eso es la gracia. Entonces, por eso es que la gracia es tan difícil de entender. Por eso es que es tan difícil aceptar para el mundo que somos salvos por fe. Tú cuéntale al mundo que si cree en Cristo Jesús y se arrepiente de sus pecados, Él va a ser salvo. Lo más probable es que se rían, va a decir que, pero si yo tengo tantos años en mi religión y yo me dedico, hago esto, yo hago estas obras, la gracia no tiene lógica para ellos porque ellos esperan hacer algo para salvarse. Entonces, Dios hace esto con nosotros todos los días. Toma al pecador que cree y confiesa y dice, estoy perdido, no valgo nada, soy culpable de lo que se me acusa y no merezco ser perdonado. Dios le otorga el don gratuito de la vida eterna. Dios hace esto como consecuencia de la muerte de su Hijo, la cual satisfizo la demanda de una pena de muerte por nuestro pecado. Y el tema del Evangelio es un tema de justicia también, hermanos. No es que Dios simplemente se tapó los ojos y dijo, te perdono, ¿no? O sea, cuando Cristo estaba en el monte orando a su Padre y le pregunta, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, o sea, si hay otra manera de que el ser humano se salve, no permitas que yo beba esta copa. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? No, pues nada más diles que se arrepientan, regrésate, no necesitas ir a la cruz, nada más que se arrepientan, o mira, nada más que hagan estas obras, o nada más que se congreguen en tal iglesia, no. La respuesta del Padre fue nula, porque no había otra manera. Cristo satisfizo la deuda legal que teníamos, o sea, la transacción que se hizo fue legal. Nosotros merecíamos pagar, pero ahora, como alguien más justo que nosotros ha pagado, Dios nos considera como si nunca hubiéramos pecado, como si fuéramos, así como ve a su Hijo, hermanos, ahora Él nos ve a nosotros. Lo invita a su hogar, lo adopta para siempre en su familia, y en lugar de vengarse o de ejecutar su justicia, Dios extiende su gracia. Entonces, de esta manera somos legalmente libres de la deuda que teníamos. La siguiente palabra es redención. No sé si la quieran anotar. Redención significa ser puesto en libertad mediante el pago de un rescate. Eso es redención. Perdón. Ser puesto en libertad mediante el pago de un rescate. Si tienen la oportunidad de leer el libro de Ruth, es un libro muy hermoso que habla de la redención. Es un libro corto. No les doy capítulo porque es mejor que lo lean todo. Pero en la Biblia siempre aparecen cuadros de Cristo. ¿Esto qué significa? Que
ciertas porciones representan a Cristo. Y Paul Washer dice que si leemos un libro de la Biblia y no encontramos a Cristo en ese libro, debemos volver a leer porque lo hemos leído mal. Y el libro de Ruth, hermanos, termina con una boda entre Ruth y Boaz, donde el novio o el esposo, perdón, hace el pago correspondiente para comprar a su novia. Es lo que Cristo hizo con nosotros en la cruz del Calvario. Él nos ha comprado, ese esposo, ese novio, ha comprado a su iglesia, que la Biblia dice que es la novia de Cristo. Y por eso es que Apocalipsis es un libro tan bello cuando entiendes la gracia del Señor, porque el libro de Ruth termina con una boda donde el novio paga el precio para redimir a su esposa, a su novia, que es la redención, que dice, ser puesto en libertad mediante el pago de un rescate. O sea, liberación mediante el pago del precio. Entonces, así como en la historia de Ruth, es pagado el precio, nosotros también como iglesia hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Lo vemos también muchas veces. Leemos, por ejemplo, lo que Abraham hizo con su hijo, ¿no? Con su hijo Isaac. Abraham e Isaac hacen otra representación de lo que es el cuadro de Cristo. Vemos a Isaac sumiso a su padre, no hace preguntas, no se niega a la voluntad de su padre. Y Isaac mismo carga el madero, los maderos, los pedazos de madera con el cual se iba a hacer el fuego para que él mismo muriera. Isaac no era ningún tonto, él sabía y le hace la pregunta a su padre, le dice, bueno, ya está la madera, ¿dónde está el cabrito, ¿no? ¿Dónde está la ofrenda que vamos a dar? Y Abraham le dice, Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Abraham confió en que Dios iba a proveer. De la misma manera, y es bello como en ese mismo monte donde Abraham y Isaac suben, es el mismo monte donde Cristo es crucificado. Leemos la historia de Abraham y Isaac y decimos, ¡wow, qué bello! Dios interrumpió la muerte de Isaac. Gloria a Dios, qué bonito. No, el pasaje, Dios lo interrumpió, pero lo retomó 1000 años después con Cristo Jesús. Ese hijo que iba a morir ahí, sí murió, pero era Cristo Jesús. Ese hijo que subió ahí al monte, que cargó su propia cruz, que cargó su propio madero, como Isaac, era Cristo Jesús. Entonces, ahora, gracias a Cristo Jesús, tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, y nuestro nombre dice pagado. O sea, el último suspiro que Cristo dio, cuando estaba en ese madero, donde clínicamente hablando les recomiendo una película que se llama El caso de Cristo. Está en Cinépolis, clic, en su celular, no tienen que salir. Se llama El caso de Cristo. Muchos médicos han investigado la manera en que Cristo murió, la manera en que él tenía que estar con sus brazos extendidos, tratando de respirar, y cada vez que él agarraba un suspiro de aire, tenía que empujarse con sus piernas para poder agarrar ese sorbo de aire. Entonces era un calvario tremendo. Los romanos eran expertos en hacer sufrir a la gente. Y en el último suspiro de Cristo, en el último aliento en el que él tomó aire para decir algo, fue: consumado es. O sea, tu deuda está pagada. En el libro de la vida, nuestro nombre dice pagado. Cuando estemos ante Dios, ante su presencia, Él no va a ver a nosotros sino a su Hijo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto este video donde un hombre, es una representación, ¿no? Donde están las personas haciendo fila para entrar al cielo y cada uno pues llega con un portafolio así en el brazo, así. Siguiente, entonces pasa y se sube, ¿no? Se sube a la báscula. Entonces la báscula se mueve y de aquí dice no bueno. Tiene que moverse la báscula para decir completamente bueno. Entonces no es que suba poquito, tiene que llegar la báscula hasta decir completamente bueno. Entonces cada una persona dice, le da su currículum, ¿no? A los ángeles, y el ángel dice, bueno,
veo que usted iba a la iglesia, alguna vez ayudó a los pobres, de vez en cuando leía la Biblia, ok, a ver, suba la báscula, la persona se sube y la flecha apenas si alcanza a levantarse. Siguiente, y la persona dice, pero esperen, no, déjenme explicarles, no, siguiente, pasa el siguiente, y también llega con su currículum, bueno, algunas veces ayudó en obras públicas, bueno, a ver, súbase a la báscula, también igual, la pluma apenas alcanza a levantarse, se lo llevan y dice, no, pero esperen, mi mamá iba a la iglesia, y que, no, siguiente. Entonces llega esta persona con su portafolio que dice Jesús en él, y él apenas estaba listo para poner un pie en la báscula cuando Cristo le dice detente, y Cristo se sube a la báscula y la báscula sube y dice completamente bueno. Es una representación muy burda, hermanos, pero es de lo que va a suceder en el día de nuestra salvación. Todos vamos a ir al juicio delante de Dios, todos. El problema es que si Cristo no es tu sustituto, tú vas a subir a esa báscula. Si Cristo no es tu Salvador, no vas a ser lo suficientemente bueno para lo que Dios demanda, porque Cristo tiene que subirse en tu lugar. Si Cristo no es tu sustituto, hermano, no alcanzarás el estándar que Dios pide. Entonces Dios nos ve como si nunca hubiéramos hecho nada malo. Eso es lo glorioso de la gracia. Entonces, este recibo todavía no tiene nuestro nombre ahora escrito que dice pagado. Tú y yo hemos obtenido un recibo en el cual figura nuestro nombre con un sello que dice pagado. Al morir en la cruz por nosotros, Jesús pagó con su sangre el precio que debía ser pagado por nuestros pecados. De esta manera, tú y yo estamos legalmente libres. Escucha esto, legalmente. No es que Dios dice, los perdono así nada más, ¿no? Tiene que haber una base legal, y esa base legal es Cristo Jesús. Legalmente libres de la deuda que teníamos. Entonces, como les decía, redención significa ser puesto en libertad mediante el pago de un rescate. Quiere decir liberación del pago mediante el pago de un precio al pagar nuestro rescate. ¿Ok? Entonces, si me ayudan a buscar 1 Corintios 6:20, por favor. Cuando lo encuentren, si lo puede leer, el que lo encuentre primero. Amén. Gracias, hermano. Amén, hermanos. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Gracias. Dice, recuerdan que vimos que gratis no es sinónimo de barato. La salvación es gratis, pero no fue barata. Y dice 1 Corintios 6:20, que ese precio, o sea, ese precio con el que te tasaron a ti, fue la vida de Jesús, hermano. Imaginemos una báscula, ¿no? De un lado estamos nosotros y de otro lado está Cristo. Y en la balanza se espera que la balanza se mantenga al mismo nivel, ¿no? Porque de este lado estamos nosotros, al poner Cristo, pues la balanza está equilibrada, pero no. El precio que Cristo dio da por mucho lo que valíamos. Dice Pablo que el pago no fue como la deuda, sino que el pago que Dios hizo excedió a la deuda. Tú me debías 50 centavos, pues ahí te van 50 millones. Eso fue lo que Cristo hizo, hermano. O sea, la gente pregunta, ¿cómo es que un solo hombre, puede valer por toda la humanidad? El problema es que este único hombre vale por mucho más que toda la universidad, que todo el mundo, perdón, vale mucho más que todo el universo entero, porque dice que a cada uno de nosotros nos han tasado con la vida de Jesús. ¿Crees que eres valioso, hermano? ¿Crees que Dios te ama? Nada más ve con qué te han medido, con Cristo Jesús. O sea, el pago que Él dio, Dios te ha puesto en la balanza, y el pago que Él dio sobresale por mucho a la deuda que teníamos. O sea, muchos hombres a lo largo de la historia han muerto de manera cruel,
Cristo no fue el primero en morir en la cruz, ni fue el último. Muchos hombres murieron, pero la vida de ellos no tenía sentido para nuestra salvación porque todos ellos han pecado. Dice que todos hemos pecado, lo vimos en los pasajes. Entonces, Dios nos ha cotizado con un precio que era eterno. Dios cotizó nuestra vida con un precio eterno. ¿Cuánto alcanza ese pago para nuestra deuda? Pues eternamente. Si el pago si el pago es eterno, nuestra deuda ha sido saldada eternamente. ¿Ok? Entonces, podemos ir por favor a Romanos 6, 22 y 23. Romanos 6, 22 y 23. Ajá. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias. Entonces, William Temple decía, lo que valgo es lo que valgo para Dios, y ese valor es maravillosamente grande porque Cristo murió por mí. Dice Romanos 6, 22 al 23, que según este pasaje, ¿cuál era nuestro castigo por haber pecado? Es muerte, separación. Vimos los 3 tipos de muerte que había. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Todas estas muertes nos las merecíamos. Pero, ¿cuál es el fruto que ahora podemos disfrutar según el versículo 23? No solo la vida eterna, que de por sí ya es mucho, ¿no? Pero dice, por vuestro fruto la santificación. Tenemos santificación y vida eterna. Entonces, Dios nos ha librado del castigo del pecado, nos ha librado del castigo del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado por medio de este pago que Él hizo. Entonces, ya que debíamos un precio que jamás habíamos podido pagar, y el ejemplo, ¿no? Lo veíamos. Tú trabajas en una empresa, tú te mereces un sueldo, y estás seguro que vas a recibir tu salario porque eso fue lo que te ganaste. O sea, tú trabajaste, pues tú estás seguro que recibes eso porque tú te lo has ganado. Entonces, de la misma manera la Biblia dice que por haber pecado nos hemos ganado la muerte, que es el pago que nos corresponde. Por nuestra desobediencia, tú y yo merecemos estar eternamente separados de Dios. Sin embargo, al Jesús tomar nuestro lugar en la cruz, Jesucristo pagó el castigo que nos correspondía. Dice, y lo pueden anotar, ya lo platicamos ahorita, Juan 19:30 dice que Cristo pronuncia la famosa frase, consumado es. Cuando Cristo pronuncia esto, Jesús utiliza un término griego muy interesante, hermanos. El vocablo es tetelestai. Si lo quieren anotar, es el vocablo griego que Cristo utilizó cuando dijo consumado es. Él pronunció tetelestai. Esta era una palabra comercial que literalmente significaba está pagado. La deuda ha sido cancelada. O sea, cuando tú realizabas una transacción, comprabas algo, tú usabas el vocablo que Cristo utilizó, que dice tetelestai, que significa está pagado. Entonces, la implicancia de esto es evidente. Entonces, al morir en la cruz, Cristo paga nuestro precio y de esta manera nos redime del castigo del pecado. Pablo también habla muchas veces que ahora somos esclavos de Cristo. Lo paradójico de esto, hermanos, que es al ser esclavos de Cristo es que somos libres del pecado. El hombre que cree que es libre porque hoy en día no existe la esclavitud, al menos en nuestro país, ¿no? No, yo hago lo que yo quiero, no haces lo que quieres, haces lo que el pecado te hace hacer. Tú eres esclavo. Y dice que por medio de Cristo, al ser esclavos de Cristo, somos libres del pecado. Qué paradójico, ¿no? Al yo ser esclavo de Cristo, me vuelvo una persona realmente libre. Y en aquel tiempo,
desde el tiempo de hecho de Moisés, tú tenías a tus esclavos y cumplían un periodo, ¿no? En el que ellos pagaban esa deuda, si pudieras decir así, y la ley demandaba que había cada cierto tiempo, creo que cada 7 años, no recuerdo bien, en el que tú tenías que dejar libres a tus esclavos. Pero había una condición: si ese esclavo se sentía tan amado, tan respetado, siendo tu esclavo, perdón, por decisión propia ese esclavo decía: yo quiero seguir siendo tu esclavo. Bueno, entonces como ha sido por decisión propia, tenía que ponerse un arete de oro en la oreja. Eso significaba que soy dulos por decisión, o sea, soy esclavo por decisión propia. Perdón. Ahora en Cristo Jesús, nosotros nos hemos sido hechos esclavos por decisión propia. Y solo siendo esclavos de Cristo es que somos realmente libres, hermanos. Cristo dijo que nos ha dejado ahorita olvidé el nombre, pero esa certeza de que somos de Cristo, y esa certeza se llama Espíritu Santo. Tú dejabas una porción de esa deuda, que en este caso es el Espíritu Santo, y con esa porción tú decías: ok, yo quiero ese producto, te dejo tal cantidad de dinero y significa que yo voy a regresar por eso, porque es mío, yo lo he comprado, pero te dejo esto, las arras de nuestra salvación. Eso es lo que dice Pablo, las arras de nuestra salvación. Aquí está esto simboliza que esto ya es mío, yo voy a regresar por él. Y de esa misma manera hoy en día somos de Cristo, y la evidencia de esas arras que Dios ha dejado se llama Espíritu Santo, de que Él va a regresar por nosotros. Y qué glorioso sería no experimentar la muerte y que el Señor venga antes, ¿por qué no? Que seamos arrebatados, como dice la palabra de Dios. Pero ya sea que vivamos o muramos, dice la palabra, del Señor somos. Él ha dejado esas arras, que es el Espíritu Santo, de que Él va a volver por nosotros. Ahora, no sé si algunos hayan escuchado de John Wesley, un famoso predicador de la época de la Reforma. Él escribió el siguiente texto, decía: había estudiado en el seminario de Oxford, había fundado un club para hombres santos. Oxford era un lugar, hermanos, muy famoso por los estudios que ahí se daban. Dice: había sido pastor por 10 años, había sido profesor de griego, había sido misionero en Estados Unidos, había leído su Biblia cada día, había orado por horas, había memorizado pasajes de las Escrituras, había ministrado en cárceles y hospitales. Sin embargo, no se había convertido. ¿Será posible que hoy en día existan John Wesleys en nuestra iglesia, hermanos? Dios quiera que no. Pero verdaderamente preguntémonos si hemos creído en el Evangelio, si sabemos los versículos de memoria, si tenemos 20 años en la iglesia, así como John Wesley, reconocer: Señor, todo el tiempo conocí de tu palabra, pero nunca me había convertido. Ha sucedido, hermanos, y esperemos que no suceda. Que quisiera que levanten la mano. La mayoría de ustedes ya tienen tiempo en la iglesia, pero no levanten la mano si están un 50% seguros. No levanten la mano si están un 70% seguros. Es más, no levanten la mano si están un 99.9% seguros. Solo levanten la mano si están seguros de que, si están 100% seguros de que si hoy mueren, ustedes irían al cielo, hermanos. ¿Cuántos están seguros de que si el Señor hoy nos llama a cuentas, estamos 100% seguros de que hoy vamos a su presencia? Amén. Ok. Y los hermanos que no levantaron la mano, me gustaría saber, conocer a qué se debe que todavía no pudieron levantar la mano, por ejemplo. ¿Qué les ha dictado el corazón? La sinceridad, en sí, siendo sincero,
Yo no creo que si Cristo viene ahorita me vaya con él porque no hago realmente que a él le agrada lo que necesito hacer para poder obtener 100% como hiciste la ilustración de los que iban entrando al cielo. No Amén. creo que mi carpeta dé el 100%. Ok. Amén, hermano. Gracias por la honestidad. No sé, a lo mejor no me supe explicar en el ejemplo, pero la carpeta, no solo la de usted, hermano, mi carpeta tampoco va a ser suficiente. La carpeta de nadie, de ninguno de nosotros, ni de los que levantaron la mano, ni del pastor, es suficiente para que nos salvemos, hermano. Lo que nos va a salvar es creer en el mensaje de Cristo y que Cristo en su lugar se suba a nuestra báscula. Cualquiera de nosotros que se suba a la báscula nunca va a ser lo suficientemente bueno. Y le agradezco la sinceridad, porque de verdad eso es algo que el corazón en el Señor, su Espíritu nos dice, y nos dice si somos salvos. Pero si no lo somos, que sea para su gloria y para nuestra confianza en Él. Así como mi hermano Andrés dice, no, pues que yo no merezco, yo no alcanzo, ¿no? Yo no alcanzo no estoy haciendo lo que el Señor pide. Para empezar, eso es lo que el Señor quiere, que reconozcamos que no alcanzamos la salvación. Y si levantamos la mano lo hicimos porque sabemos que no alcanzamos la salvación, que no la merecemos, pero que alguien ya la alcanzó por nosotros. Y eso se trata de poner la fe en Jesús y decir, yo he platicado, por ejemplo, y perdón que vuelva a usar a los testigos de Jehová, me gusta platicar mucho con ellos, y ellos me han preguntado, ¿tú crees que vas a ir al cielo? Pues claro, o sea, estoy seguro, 100% seguro. Y ellos piensan que mi seguridad está basada en mis obras. Incluso ellos lo toman como arrogancia, decir que estoy seguro de que voy al cielo. Pero ellos piensan que es arrogancia porque como a ellos les han condicionado la salvación, ustedes los ven, vean los hermanos, antes de esto que sucedió, ellos siempre están, llueva, truene, relampaguee, haga calor, haga frío, y ellos están ahí predicando. Pero ¿por qué lo hacen? Yo no sé si alguno de ustedes fue testigo de Jehová, yo nunca he sido, pero yo he investigado y he platicado con ellos, y ellos creen que predicando, ellos ganan su salvación. Entonces, la salvación de ellos, si están creyendo eso, están confiando en ellos, están confiando en lo que ellos pueden hacer por Cristo y no en lo que Cristo ya hizo por ellos. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿y tú no crees? No, es que, pues, ojalá, ya veremos cuando muera. Pero hermanos, Dios nos ha dado la oportunidad de saber hoy, aquí mismo en día, si somos salvos o no. Ah, y lo vamos a ver más adelante. Dice, Juan escribió precisamente para ellos, para que no tuvieran dudas de su salvación, porque es un tema muy importante, hermanos. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y hoy en día los animo de verdad a que crean que Cristo les ha salvado, a que crean precisamente que son pecadores y que no merecen la salvación, no la merecen, yo no la merezco, nadie la merece, pero que gracias a la obra de Cristo Jesús somos salvos. Entonces, Amén. si me permitieran extenderme 10 minutos más, ¿sí? Ah, Hermano. amén. Nada más que por ahí hay un micrófono prendido de una hermana y hace como que se Ok. oye eco porque el sonido se vuelve a meter a su Ajá. y se oye como eco. Ok, es el número 655979. No sé si nos puedan ayudar ahí a apagar el micrófono. Cristo dijo que para ser su hijo hay que nacer de nuevo. Entonces, contrariamente a lo que mucha gente cree, una persona puede nacer siendo judío, musulmán, hindú. Sin embargo, hermanos, ninguna persona puede nacer siendo cristiana. Nadie nace siendo cristiana. Para ser cristiano, para ser hijo de Dios, tienes que nacer de nuevo. Por favor, vayan conmigo a Primera de Juan 3:10. Dice, Primera de Juan 3:10.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Para empezar, hermanos, aquí ya hay dos. Hay de dos, hermanos. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, el pasaje continúa. Hasta aquí quiero que vean algo. Deja bien claro dos cosas. Nos muestra que la manera de darnos cuenta que es un verdadero creyente es a través del amor que tiene por sus semejantes. Pero en segundo lugar, nos deja en claro que existen solamente dos categorías: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por naturaleza, todos hemos nacido con una naturaleza corrompida. Todos. Y por naturaleza, somos hijos de Satanás. Eso suena fuerte, suena feo, pero todos por naturaleza. Esta es la razón, hermanos, por la cual necesitamos nacer de nuevo. Y aquí vayan por favor a Juan 3, 1 al 6. Juan 3, 1 al 6. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre buscó a Jesús en la noche porque tenía miedo de que lo vieran hablando con él, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, según este pasaje, ¿qué es lo que le debe suceder a una persona para ver el reino de Dios, para ir al cielo? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Amén. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por nacer de nuevo, hermanos? Es morir al viejo hombre y nacer del Espíritu. Ok. En primer lugar, notemos algo. Nacer es un verbo pasivo por naturaleza. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes hacerte nacer a ti mismo, hermano. Tú naciste de tus padres, ellos te hicieron nacer. Tú no te puedes hacer nacer a ti mismo, o sea, es una obra que no es tuya. Tú no puedes hacerte nacer. Uno es nacido, o sea, tú naces. Como puedes ver en este acto, no hay nada que yo hago. Es una acción completamente pasiva de mi parte. A pesar de que me involucra, depende exclusivamente de la acción de otra persona. No sé si han notado que por ejemplo, el bautismo en agua representa esa salvación, ¿no? Y representa de muchas maneras que morimos a la carne y vivimos, resucitamos, así como Cristo bajó a las profundidades, salimos de nuevo y somos nacidos de nuevo. No sé cuántos de ustedes ya se bautizaron en agua. Levanten la mano. Amén. Ok, ¿recuerdan en su bautismo, alguno de ustedes hizo esto? O sea, ¿alguno de ustedes se tomó su nuca y ustedes se aventaron para abajo y luego hacia arriba? No, nadie. No. Dependíamos de las manos de alguien más. Y esto representa nuestra salvación. O sea, ni siquiera en la obra del bautismo por agua somos nosotros los que nos bautizamos, ¿no? Es alguien más, nos toma, nos sumerge y nos extrae. Entonces, es Dios quien realiza el acto de nacer de nuevo. Él es quien produce nuestra transformación. Entonces, la posibilidad de llegar a ser santos no tiene nada que ver con nuestros propios esfuerzos, hermanos. La santidad que Dios nos pide no es de nuestros esfuerzos. Entonces, perdí mi nota. Ok. Ya vimos 1 Juan 3:10. Entonces, la regeneración es el nacimiento espiritual que el Espíritu Santo produce en una persona que cree en el momento de su conversión. Déjenme leerles la siguiente ilustración para terminar. Dice, la mariposa comienza siendo una despreciable oruga que se arrastra en el plano
más bajo de la vida. La oruga simplemente no va a volar, sin importar cuánto uno la amenace. Tú puedes decirle, oruga, vuela, tienes que volar. No, la oruga no va a volar porque es oruga. Aún así le prometas recompensas, le des lecciones de vuelo. Sin embargo, después de cierto tiempo, la oruga se convierte en una crisálida y luego emerge como una hermosa mariposa. Ahora ha nacido una criatura totalmente nueva que puede volar. En mi vida he visto incontables mariposas, pero nunca he oído a alguien decir, miren, miren, vean, vengan a ver este precioso gusano convertido. Nunca he oído esto, nunca, y nunca lo vamos a oír. Nadie se refiere a una mariposa como un gusano convertido. ¿Por qué no lo llamamos más como gusano? Porque no pensamos en lo que fue, lo llamamos por lo que es ahora, una mariposa. Con frecuencia escuchamos muchos cristianos referirnos a las mariposas como gusanos convertidos, ¿no? Es verdad, fui un pecador por naturaleza, es verdad, pero ahora soy salvo por la gracia mediante Cristo Jesús. La Biblia ahora me llama hijo de Dios, cuando antes era hijo del diablo, ahora soy hijo de Dios. La Biblia incluso me llama santo, no por lo que soy, ni por lo que era, sino por lo que ahora en Cristo Jesús soy. Eso es lo que soy santo. ¿Acaso lo conseguí mediante mis acciones? ¿Acaso conseguí ser hijo de Dios mediante mis acciones? No. Fue únicamente mediante la gracia de Dios. Soy santo a sus ojos debido a lo que Cristo hizo, no por alguna cosa que yo haya hecho. De la misma manera, la Biblia dice que ahora somos nueva criatura. Somos algo que no existía, o sea, no, algo que ni siquiera existía en el plano de los judíos. Había judíos y no judíos, eso era todo. Pero nosotros ahora en la iglesia de Cristo somos una nueva criatura. Así como esa mariposa, nadie se recuerda y dice, bueno, qué bonito gusano, ¿no? Que ahora se ha transformado, ¿no? Y ahora sí ya, aquí les prometo, con esto ya termino. De verdad, ahora sí ya. Todos, hermanos, somos unos Barrabás. Todos. Todos. No sé si recuerdan esa escena donde suben a Barrabás y suben a Cristo. Él está ahí presente, Barrabás. Ya estaba comprobado que había cometido crímenes, había asesinado, había cometido toda clase de males. Él iba a ir a la cruz. Él se merecía ir a la cruz. Pero está Cristo de este lado, en silencio, golpeado, humillado. Y Cristo, si recuerdan la historia que está en el Evangelio, sustituyó a Barrabás, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y todos somos Barrabás. Ahora sí, como hashtag, ¿no? Todos somos Barrabás. Eso se llama sustitución. La única manera en que Dios puede ser justo y perdonarnos al mismo tiempo. Imagínense, la justicia dice muerte al pecador. Y no es que Dios dejó de ser justo, hermanos. Al perdonarnos, al darnos salvación, no es que Dios dejó de ser justo por un segundo, no. En la cruz Él mostró su justicia y su amor. Entonces, si alguien toma nuestro lugar y paga el castigo que nos corresponde pagar a nosotros, la Biblia a esto le llama sustitución. Sustitución es el acto mediante el cual una persona ocupa el lugar de otro, con el fin de sufrir el dolor y pagar su castigo. Si lo quieren anotar, Romanos 5:8 dice, Cristo murió por nosotros, o sea, Jesús tomó la cruz en el lugar que nos correspondía y sufrió dolor y pagó nuestro castigo. Les voy a leer el último ejemplo para terminar. Dice, vamos a decir que ha quebrado la ley. Debido a que soy llevado delante del juez, el castigo que me imponen son 40 azotes. Mi sentencia no es liviana, pero que reconozco, como decía mi hermano Andrés, reconozco que el veredicto que da el juez es justo. Sin embargo, algo increíble acontece en ese juicio. El juez se le acerca al padre y le dice, papá, yo sé que la sentencia algo increíble acontece. El hijo del juez se le acerca al padre y le dice, papá,
Yo sé que la sentencia sobre este hombre es justa y también que el crimen que cometió tiene que ser castigado. Eso lo demanda la ley. Sé que tú no serías digno del puesto que ocupas si dejaras de castigar el mal. Hermanos, el Señor no va a dejar de castigar el mal porque eso lo haría indigno del puesto que Dios ocupa. Eso es un juez. Pero la ley y el derecho serán satisfechos, le dice. Si un sustituto digno tomara su lugar y sufriera por el castigo de él. Déjame sufrir en su lugar, le dice el hijo del juez. Entonces, se arregla el asunto. El padre da su consentimiento y me avisan de la resolución, ¿no? A pesar de esto, yo me rehúso diciendo, no merezco ese amor. No acepto que el hijo haga eso. Entonces, hermanos, tendrás que sufrir el castigo por el delito. Sin embargo, el hijo vuelve a ofrecerte tiernamente el amparo de su sustitución hasta que finalmente aceptas el ofrecimiento que me hace. Acto seguido, toma a su hijo, lo desnuda de la espalda, le ata las manos y le aplica los azotes. 1, 2, 3, 5, 30, 38, 39, y mis ojos se llenan de lágrimas al ver su espalda ensangrentada. Casi no puedo contemplar la vergüenza de aquel hombre que sufre inconscientemente por mí. 40. La ley ha sido satisfecha. Me ponen en libertad por un favor completamente inmerecido y soy librado exclusivamente por gracia. Jamás podría ocurrir que ese mismo juez, me hable nuevamente y me diga, usted quebrantó la ley. Sí, la ley dice 40 azotes, ¿no es verdad? El juez contesta, sí. ¿Recibió usted esos azotes? Yo respondo, no. Entonces, tendrá que sufrir el castigo. Pero les pregunto, ¿sería eso justo? ¿Me obligaría el mismo juez que tan abnegadamente dio a su hijo a pagar por algo que su propio hijo ya sufrió y pagó? No. Otro ya ha sufrido el castigo por mí. La ley ha sido cumplida, hermanos. Dios no me puede volver a traer a juicio para darme esos azotes que su hijo ya sufrió. Eso no iría en concordancia con la palabra de Dios. No. La ley ha sido satisfecha, honrada y cumplida. Dice Isaías 53:5. Por su herida fuimos nosotros curados, hermanos. Entonces, el amor triunfó sobre la ira de Dios. Mediante el propio sacrificio. Fue un acto simultáneo de castigo y amnistía, de severidad, de gracia, de justicia y de misericordia. Dice Primera de Juan 2:1 al 2. Y este es el versículo con el que quiero terminar. Primera de Juan 2:1 al 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Para qué les escribió estas cosas? Para que no pequen. Pero dice, y si alguno peca, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, el mismo que es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. ¿Qué es lo más probable que va a pasar, hermanos, después de haber recibido a Cristo? Que vamos a pecar. Juan sabía eso. Estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, tenemos a Jesucristo el justo, que dice que es nuestro abogado. Entonces, ya con esto termino, hermanos, y si alguno tuviera dudas todavía sobre el tema, si cree que aún no merece y no ha sido salvo por Cristo, de verdad, me gustaría de manera personal lo viéramos, porque es importante entender la sustitución que Dios ha hecho. Nuestro Señor Jesucristo ya recibió esos azotes. Si yo cometo un crimen aquí en la tierra, un crimen, por ejemplo, no sé, me robé unos chocolates en el Oxxo, ¿no? Me llevan ante el juez. Al año siguiente, el juez no me puede llamar otra vez por ese mismo delito. No puede, porque yo ya fui juzgado por ese delito. No puede, la ley no puede funcionar de esa manera. De la misma manera, Dios no traerá cuentas delitos que Cristo ya pagó, hermanos. Y Cristo pagó, lo vimos en los primeros estudios, por mis pecados pasados, presentes y futuros. Lo único que yo tengo que hacer es creerle a Él. Creer que esa obra que cuando Cristo exhaló y dijo, consumado es,
debo creer que verdaderamente consumado fue, que ya no hay nada, que cuando Cristo le preguntó, si es posible, pasa de mí esta copa, el Padre no le dio otra opción, tenía que él ir a esa cruz, a ese Calvario, porque no había otra manera, hermanos. Y cualquier manera que busquemos es vana. La única manera se llama Cristo Jesús. No sé si tengan alguna duda, un comentario, pueden levantar la mano. Amén, hermano Andrés. En cuanto al comentario que hice, fue por honestidad, pero Amén. yo en realidad yo sé que soy salvo por el sacrificio que hizo el Cordero Perfecto en la cruz del Calvario. De hecho, yo entiendo Sí. los sacrificios del Antiguo Testamento, los cuales me indican que nada más cubrían el pecado, no lo quitaban. Por eso cuando Juan lo miró, dijo, aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Yo lo entiendo todo eso perfectamente bien. O sea, quise ser honesto, pues. Sí, claro. Quise ser honesto con la pregunta, pero por eso yo creo que también igual hubo hermanos que no lo levantaron porque también tuvieron como duda, ¿no? Sí. No, yo te agradezco lo que nos has enseñado y no, yo sé que si Cristo es mi abogado y si Cristo está por mí intercediendo y el Espíritu de Dios gime, ¿no? Pues sé quién me respalda. Amén. Sé que pues, si el abogado terrenal que me sacó de la pena y yo me sentía seguro con él de que me iba a sacar después de que me querían dar una sentencia de 25 a 50 años y yo pidiéndole al Señor ahí en la cárcel, pues fueron los 6 años del proceso y Dios me sacó, ¿no? Entonces yo sé que ese mismo abogado de abogados que se llama Cristo Jesús, pues es el mismo que está intercediendo por mí. Yo lo único, pues el comentario que hice fue por honestidad. Amén, muchas gracias. Entonces, después de este estudio, quiera Dios, entonces que todos estemos 100% seguros, hermanos, que no importa cuándo muramos, del Señor somos, y que estemos 100% seguros de que vamos a su presencia. Si es que Él no viene antes, ¿no? Amén. Si es que Él no viene antes, que estemos 100% seguros de nuestra salvación y que no haya duda, porque un centímetro fuera de Cristo, hermanos, no podemos decir estoy casi cerca de Cristo. Uno de los jueces le dijo a Pablo, casi me convences de que sea cristiano. Casi estaba diciendo, casi me salvo él mismo. Él mismo estaba diciendo, casi me salvo. Y no me refiero al comentario del hermano Andrés, yo lo entiendo muy bien y gracias. Me refiero a que, en especial los nuevos creyentes, yo conozco que muchos de ustedes ya llevan tiempo en la iglesia, pero en especial nuevos creyentes que hoy nada más tenemos 12, vaya, sí se conectaron siempre bastantes. Los nuevos creyentes en especial estén conscientes de que en Cristo somos más que vencedores y somos salvos. ¿Alguien más tiene algún comentario?